Unidad número 1. Estado, democracia y ciudadanía. Cápsula número 1. Estado. Objetivo. Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y ciudadanía, considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de éstas y reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades ciudadanas. Para comenzar, dividiremos nuestro objetivo en 3 partes. Cada una de estas partes será una cápsula. La cápsula número 1, la exploración del concepto de Estado. La cápsula número 2, la exploración del concepto de democracia. Y la cápsula número 3, la exploración del concepto de ciudadanía. Comenzaremos con la primera parte, la exploración del concepto de Estado. Actualmente el Estado se define como aquella agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad. Para entender el concepto de Estado es necesario determinar el contexto histórico en el que surge dicha idea. El periodo estudiado es el siglo XVIII, los años 1700. Un movimiento intelectual y 2 hechos históricos marcaron este tiempo. El movimiento intelectual fue la Ilustración, que trajo consigo nuevas ideas políticas difundidas a través de obras literarias. A Montesquieu le debemos el espíritu de las leyes, donde establece la división de los poderes del Estado. A Voltaire, las libertades de pensamiento religiosa, gracias al diccionario filosófico. Y finalmente, a Rousseau, le debemos el contrato social, donde determina los deberes y derechos del ciudadano y su relación o contrato con el Estado. Con ello, los cambios políticos nos hicieron esperar y 2 naciones establecieron las ideas de la Ilustración. Estados Unidos con la Declaración de Independencia de las 13 colonias en 1776 para separarse de la corona británica y la Revolución Francesa con la toma de la cárcel de la Bastilla en 1789, hecho que significó el inicio de un periodo de reformas en Francia que terminaron con la monarquía para dar comienzo a la República. Este hecho es fundamental, ya que el campesinado cambia su categoría de súbditos para transformarse en ciudadanos y en proletarios u obreros llegada la Revolución Industrial años más tarde, además de producir los procesos de independencia en toda América Latina. En efecto, podemos afirmar que este siglo determinó las bases del mundo moderno. Para poder entender mejor el concepto de Estado, podríamos asimilarlo a la estructura y a la forma de una mesa. Esta mesa tiene 4 patas. Y el Estado también. La primera pata de ella sería la población, todos los habitantes de Chile, ciudadanos y no ciudadanos. La pata número 2, el territorio, que en nuestro caso es de carácter tricontinental porque tenemos territorio en 3 continentes. América, Oceanía, donde está la isla de Juan Fernández y la isla de Pascua, y finalmente el territorio antártico. Número 3, o pata número 3, el poder, que en nuestro caso, y al igual que en muchos países de Occidente, se divide en 3. Ejecutivo, judicial y legislativo. Y finalmente la cuarta pata, la soberanía, donde cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía mediante el voto. ¿Cuáles son las sedes de los poderes del Estado en Chile? La sede del Poder Ejecutivo es el Palacio de la Moneda. La sede del Poder Legislativo es el Congreso Nacional. Y la sede del Poder Judicial es la Corte Suprema. Organización política. ¿Por qué todo país debe organizarse políticamente? Porque en todo grupo social existen reglas, cuya convivencia es más fácil si se logra ordenar. Ahora bien, la forma más fácil de ordenar a un grupo social es a través de un gobierno. Entiéndase el gobierno como aquel órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política constituida por el presidente y los ministros o consejeros. Existen varios tipos de gobierno, tales como el gobierno absoluto, gobierno propio de la monarquía tradicional cuyos poderes se hayan reunidos en una sola persona o cuerpo político sin anular los poderes intermedios. Este gobierno absoluto es el que existía en Francia antes de la Revolución. El gobierno absoluto lo ejercían reyes y reinas. Número 2. Gobierno constitucional. Régimen político basado en la soberanía nacional asentado en una constitución que define y articula los poderes del Estado. Número 3. Gobierno parlamentario. Gobierno en el que el Poder Ejecutivo es designado por el Poder Legislativo, cuya confianza requiere para gobernar. Y número 4. Gobierno representativo. Gobierno en que bajo diversas formas concurre la nación por medio de sus representantes a la formación de las leyes. En algunos países se mezclan 2 o más tipos de gobierno según la constitución política que tengan. En nuestro caso, tenemos un gobierno constitucional porque nuestra república se basa en la Constitución de 1980. Un gobierno parlamentario, ya que para llevar a cabo proyectos de ley el Ejecutivo requiere de la confianza del Poder Legislativo para llevarlos a cabo. Y un gobierno representativo por los diputados y senadores que representan a la ciudadanía del Congreso.
Cabe señalar que en nuestro caso el presidente tiene facultades superiores en relación a los demás poderes, como por ejemplo obligar al Congreso a tramitar o dar discusión inmediata a un proyecto de ley que el presidente considere urgente. ¿Es el concepto de Estado algo propio de la Ilustración? ¿Es el concepto de Estado algo surgido después de la Ilustración? Los antecedentes históricos nos demuestran que efectivamente el concepto de Estado ya existía en otras civilizaciones antiguas, solo que de distintas magnitudes y dimensiones. Tales son los casos de, primero, Egipto, 3000 a.C., situados en el norte de África. Los egipcios son de las civilizaciones más importantes. La autoridad más grande después de los dioses eran los faraones, que ejercían un poder absoluto en una sociedad totalmente jerarquizada y que defendía y mantenía la esclavitud. Contemporáneos a los egipcios encontramos a la civilización sumeria, ya que prácticamente se desarrollaron en el mismo milenio, el 3000 a.C., en la región geográfica llamada Mesopotamia, lo que hoy en día es Irak. En esta zona geográfica se encuentra un valle de tierras muy fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que les permitió desarrollar la agricultura. A los sumerios también le debemos el primer código civil de la historia, el Código de Hammurabi, famoso por tener sentencias muy graves a quienes lo desobedecían. Grecia, 1200 a.C., en la península de los Balcanes. Los griegos son los inventores reales del concepto de democracia y de la ciudad-estado, específicamente Atenas y Esparta. Cada una tenía un desarrollo en específico de sus sociedades. Atenas desarrollaba la filosofía y Esparta desarrollaba lo militar. Tenían una institución de apoyo, el Consejo de Ancianos, que ayudaba a tomar decisiones a los gobernantes. Pericles, en el siglo V, es quien otorga el ejercicio pleno de la democracia a los ciudadanos atenienses, siempre y cuando lograras acreditar tu poder económico, propiedades, supieras leer y escribir y, por supuesto, fueras varón y mayor de 21 años. Roma, 27 a.C. en la península itálica. Los romanos establecieron las bases jurídicas de la sociedad moderna de hoy, al establecer y darle importancia al derecho o al estudio y creación de las leyes en una república, para que el bien común fuera el fin último de la política y el ejercicio de la ciudadanía. Instituciones como el Senado existen hasta el día de hoy en los países modernos. Civilización del Valle del Indo, 3300 a 1300 a.C., India. Se trata de las primeras culturas que más tarde darían forma a la civilización del Valle del Indo o actualmente Afganistán y Pakistán. La fertilidad de la cuenca del río Indo logró desarrollar un gran potencial agrícola en la zona. Dinastía Shang, 1600 a 1046 a.C., Asia. La dinastía Shang es la primera dinastía china que sentó las bases de la identidad que dicha nación tiene hasta el día de hoy, la actividad comercial. Cultura mesoamericana o Oaxaca, 1500 al 700 a.C., Mesoamérica. Logró desarrollarse aún más en el Valle de México, absorbida por la influencia de la cultura maya y más tarde por la cultura azteca. Cultura Tiwanaku, 1580 a.C. a 1182 d.C., Altiplano. Es el antecedente cultural de los incas. La cultura tiwanaku estableció un gran poder comercial en la zona del altiplano entre tres regiones geográficas distintas: la costa del Pacífico, lo que hoy en día es Antofagasta, San Pedro de Atacama y en las cercanías del lago Titicaca en Bolivia. Finalmente, los incas. 1200 después de Cristo a 1533 después de Cristo, Perú. El Estado incaico, a diferencia de otros, valoraba el trabajo de cada individuo de tal manera que se institucionalizó una forma de organización social aparte de la nobleza llamada Ayllu, basado en grupos de familia con labores específicas cuyos productos serán entregados al Estado y éste los repartía al resto de la población. Es por ello que en la sociedad incaica no existía el comercio, no existía el dinero, ni tampoco el desempleo. ¿Qué dice nuestra Constitución en relación al concepto de Estado? Nuestra Constitución establece la base del concepto de Estado en 2 artículos y en 2 incisos. El artículo 1, el inciso 4, está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mejor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El artículo número 5, inciso 2. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Análisis de fuentes. Para tener una visión más holística y más precisa acerca del concepto de Estado, es necesario revisar las distintas fuentes que se han escrito a través de la historia acerca de este concepto. Te invito a que puedas leer cada una de estas fuentes para que tengas un conocimiento más acabado del contenido que estamos tratando. El texto número 1 es la obra de Nicolás Maquiavelo llamado El Príncipe, hecha en 1513. Cita: todos los estados, todas las dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres han sido y son repúblicas o principados. Esta pequeña cita da cuenta de la visión política del autor. Todos los estados son buenos siempre y cuando sean repúblicas, principados, o en el caso de Maquiavelo, que era el sistema político que más conocía, el de las monarquías. No por nada, su título de su obra se llama El Príncipe. Texto número 2. Jean Bodin. Los 6 libros de la República, 1576. La postura de Bodin se basa básicamente en el funcionamiento de la familia como órgano de la sociedad. Establece que un recto gobierno de una casa es el modelo perfecto del gobierno de una república. Establece también que no existe república sin lo público, ya que en base a sus ideas, cada familia estaba obligada a aportar y contribuir con parte de sus bienes al común. La república para Bodin, por tanto, tenía que formarse por un gobierno y hombres rectos y virtuosos en el sentido de su responsabilidad cívica, a diferencia de los gobiernos desvirtuados, los cuales se ejemplificaba con las bandas de ladrones y los piratas. Texto número 3. Thomas Hobbes, Leviatán, 1651. Para Hobbes, el mayor logro de la naturaleza es haber creado la especie humana. Y en ese sentido, el mayor logro de la especie humana es haber creado el Estado, al que determinaba y definía como un artefacto con vida propia. Así, compara las partes vitales del hombre con las partes vitales del Estado y hace una analogía entre distintos conceptos. Por ejemplo, los negocios vendrían a ser la salvación del pueblo, los consejeros, la memoria, la equidad y las leyes, la razón y la voluntad respectivamente. La concordia, la sana convivencia, vendría a ser la salud. La sedición, la enfermedad. Y finalmente una guerra civil vendría a ser la muerte. Por lo tanto, la idea principal a la que alude Hobbes es a la responsabilidad ciudadana, ya que cada ciudadano y a cada persona deba tener su responsabilidad de vida en una sociedad democrática, para que todo el órgano del Estado funcione. Asimismo, exige que quien gobierne dicho Estado deba tener una noción más allá de sí mismo acerca de la humanidad, para poder gobernar en base al bien común. Texto número 4. John Locke. 2 tratados sobre el gobierno civil, 1689. Locke define al hombre con 3 características esenciales. Son todos libres, todos iguales y todos independientes. Por lo tanto, si la naturaleza del hombre es la libertad, nadie debe ser sometido ni por poder político ni por poder del Estado sin su consentimiento. Es el consentimiento y su voluntad lo que hace a cualquier individuo ser parte del Estado. Una vez logrado el consentimiento, se disponen a componer consentidamente una comunidad que debe respetar siempre la decisión de la mayoría. Además, el individuo debe someterse a la determinación de la mayoría y a ser restringido por ella. Sin la obediencia del individuo a la mayoría no podría existir la comunidad. Texto número 5. Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, 1762. Para Rousseau, el contrato social tiene una función: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. En cuanto a los asociados que conforman este contrato social, ellos deben tomar colectivamente el nombre de pueblo y particularmente el de ciudadanos como partícipes de la autoridad soberana y súbditos por estar sometidos a las leyes del Estado. Texto número 6. Sieyès Emmanuel Joseph, manuscrito de Sieyès, 1773 a 1815. La principal idea de Sieyès se resume en la siguiente cita: el pueblo no debe delegar más poderes que los que no puede ejercer por sí mismo. A este supuesto principio se le vincula la salvaguardia de la libertad.
Podemos concluir que el autor afirma que un pueblo no puede tener más responsabilidades de las que ya tiene, si es que sus ciudadanos no son responsables con sus deberes. Por ende, la libertad del individuo y de las sociedades futuras dependerá del nivel de conciencia ciudadana que tenga dicho pueblo. Texto número 7. Max Weber, La política como vocación, 1919. La idea principal de Weber se podría resumir en la siguiente cita. El Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, siendo este un elemento muy distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Lo distintivo de nuestro tiempo es que a todas las demás asociaciones e individuos solo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado lo permite. Por lo tanto, el Estado es la única fuente del derecho a la violencia. Si analizamos las palabras de Weber y le diéramos un contexto actual, podríamos ejemplificar con la represión a manifestaciones y protestas que ejercen distintos estados independientes de su ideología política, el estallido social de octubre del año pasado en Chile, o por más democracia en la organización del Estado en China. Texto número 8. Maurice Horiou, Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, 1971. Es esta definición la que hoy en día se toma actualmente para poder entender lo que es Estado. Es una agrupación humana fijada en un territorio determinado y en el que existe un orden social, político y jurídico orientado hacia el bien común establecido y mantenido por una autoridad. Si se fijan, es exactamente la misma definición con la que partimos esta lección. Hemos terminado la cápsula número 1, exploración del concepto de Estado. Te invito a que leas cada una de las fuentes resumidas aquí en la presentación para que tengas una visión más completa de los contenidos y logremos una mayor profundidad y discusión en nuestra sesión virtual. Hasta la próxima.